iba a Buenos Aires. Ya habíamos conversado en un momento con él en un programa anterior. Creo que Dimares se debe acordar de él. Estoy hablando del señor Matías Cerezo. ¿Y de qué vamos a hablar específicamente con él? Le cuento a la gente que está del otro lado, porque es una nota muy esperada. Amnistía Internacional Argentina, él trabaja en la protección de los derechos humanos, hoy muy vulnerados, Claudia, así como también la difusión de los derechos como herramienta para que las personas conozcan cuáles son justamente estas herramientas con las que cuentan para defenderse. Porque hoy está muy de moda el tema de los derechos, pero a la hora de exigir no sabemos cuáles son los nuestros. Te doy la bienvenida, Matías. María Martínez te saluda. Y yo también. Estás muteado, Matías. Hola María. Ahora ¿Cómo sí. estás, Hola. María, Matías? Bueno, un gusto Bien. saludarte, te agradezco de ya tu predisposición para con nosotros y que nos esperaste un ratito mientras terminamos la entrevista anterior. Sí, una aclaración porque vos hablaste de amnistía. Sí. Yo no trabajo en Amnistía Ujú. Internacional. Yo trabajo, o sea, integro el espacio político-cultural Participación Popular, que Ajá. militamos por los derechos humanos, y soy docente en la UNTREF y integro el Centro de Estudios de Memoria e Historia Reciente de esa misma universidad. Y además Ok. trabajo en el CONTI, ¿no? En el Centro Cultural CONTI. El Conti, sí, muy bueno. Bueno, Matías, pero bueno, vamos a hablar específicamente de lo que son los derechos y cómo lo ves. Yo creo que ya te habíamos entrevistado en alguna oportunidad vos, recordame por si tengo mala memoria. ¿Puede ser? ¿Ya te había entrevistado en Sí, algún momento? sí, estuvimos hablando por la cuestión de Puerto de Punta Carrasco y Costa Salguero. Este tema bastante bueno, que quedó, tengo Que entendido sigue. que sigue, sí, pero no hubo mayores modificaciones con respecto a eso. Bueno, sí, una noticia importante es que se presentó un proyecto de iniciativa popular Sí. de parte de muchas organizaciones sociales de la ciudad y de organizaciones políticas, entre ellas también todo el bloque del Frente de Todos, Sí. un proyecto de iniciativa popular para proponer derogar la ley que propone el gobierno de la ciudad con respecto a la privatización de Costa Salguero, pero sobre todo propone en el segundo inciso construir un parque público y verde en esa zona. Esa es la gran noticia que estamos esperando que nos entreguen las planillas desde la legislatura para salir a recolectar las firmas a favor de este proyecto. Sí. Eso quiere decir que si se juntan 40.000 firmas, que es el 1,5% del padrón electoral de la ciudad, si logramos juntar eso, el Poder Legislativo está obligado a darle tratamiento parlamentario a este proyecto con esos dos incisos que te comentaba. Bueno, es un avance importante. Sí, es un avance importante, muy importante. Eso no quiere decir que está resuelto nada, porque el gobierno sigue con su iniciativa de avanzar con la privatización de Costa Salguero, pero lo importante es que lo han tomado muchísimas organizaciones políticas y sociales y lo están impulsando, y por lo tanto está creciendo el movimiento en contra para frenar esta privatización. Bueno, ese es un tema realmente importante, ¿no? El tema de lo que pasó. Claudia, vos mejor que nadie debes saberlo de Costa Salguero, está ahí cerca, tengo entendido. Vos ¿Querés estás que en te Palermo. diga lo que pienso? Decilo porque Matías te lo está escuchando. Saludalo primero que seguramente... ¿Cómo te va, Matías? Pienso lo mismo que vos y la verdad que, bueno, ojalá se solucione, se deje de privatizar no solamente Costa Salguero, hay un montón de predios que están privatizados, hay un montón de negocios con inmobiliarias y bueno, ojalá que pare con todo eso. Y en realidad la plata tiene que estar en las vacunas y se tiene que apurar esto. Eso es lo que pienso, estoy enojada. Terrible. No, tenés razón en que no es solo el único caso, porque desde el 2007 hasta hoy, que es cuando arrancó el gobierno de Macri en la ciudad y después siguió el de Horacio Rodríguez Larreta, se privatizaron alrededor de 500 hectáreas de tierras públicas. O sea que es una política pública esta del extractivismo urbano, ¿no? Esto de privatizar las tierras públicas y hacer, por un lado, negocios inmobiliarios con ellas, ¿no? Pero bueno, lo de Punta Carrasco y Costa Salguero lo que ha logrado es sensibilizar a un gran número de personas, porque se han metido con la costa de Buenos Aires. Ya casi no tenemos río, podemos saludar a nuestros vecinos uruguayos con la mano. Nos ven, Sí, creo. claramente la ciudad le ha dado muchas veces la espalda al río, pero esta es una oportunidad de recuperarlo por el vencimiento de la concesión de esos predios que Ojalá, vence ahora en abril. ojalá.
Hay que hacer fuerza para Matías, llevándote a otro plano, ¿no? Porque bueno, esto de Costa Salguero ya lo habíamos hablado en su momento, Sí. ojalá que se pueda resolver pronto. Hace poquito conmemoramos una fecha importante que tiene que ver con el Día de la Memoria, y ahí también se habló mucho del tema de los derechos, ¿no? De estos derechos que fueron vulnerados en su momento, y es que hasta el día de hoy todavía quedan como ese rezago, esa cuestión de qué pasó, que hay gente que todavía no está de un lado y del otro, no se llega a entender completamente cuál fue la idea, si bien es una porción muy chica de la sociedad, pero yo escucho que todavía hay gente bueno, que no lo entiende como un avasallo a los derechos. ¿Qué reflexión tenés vos al respecto de eso y con esa fecha que pasamos hace poco? Me estás haciendo referencia al terrorismo de Estado, digamos, lo que Exacto, pasó durante la sí, sí, dictadura, sí, ¿no? sí, eso. Sí, bien. Mira, creo como vos que es muy, muy pequeño el número de personas que niegan lo que pasó con el terrorismo de Estado en Argentina, con la dictadura cívico-militar. O sea, hay un consenso muy grande en nuestro país, por suerte, en cuanto a los valores de memoria, verdad y justicia. Yo creo que es un consenso que se fue construyendo en la sociedad cuando, bueno, casi cuando se inicia la dictadura, ¿no? Las madres y las abuelas en prácticamente soledad, denunciando las aberraciones y las violaciones a los derechos humanos desde el principio, hasta todos estos años que fueron pasando desde el advenimiento de la democracia, digamos, con el juicio a las juntas, después vinieron las leyes de impunidad, bueno, hay todo un proceso, pero en la sociedad fue creciendo el consenso de que nunca más. Y hubo una intersección entre ese sentir social, ese consenso de la sociedad a partir de la lucha de las madres y las abuelas, con un gobierno que en el año 2003 empezó a impulsar como políticas públicas las de memoria, verdad y justicia. ¿Qué quiere decir políticas públicas? Por un lado, se derogaron las leyes de impunidad, por el cual se comenzaron a enjuiciar a los dictadores y a los genocidas. Todavía al día de hoy seguimos con los juicios y seguimos pidiendo que se aceleren esos juicios porque los genocidas se mueren sin sentencia muchas veces, Sí. pero hay que reconocer que hubo muchísimos condenados que están presos en cárcel común y que eso es casi único en el mundo, ¿no? Porque uno puede pensar en Nuremberg, pero en Nuremberg fueron algunos de los nazis que fueron, de las cabezas nazis que fueron juzgadas, pero en Argentina se avanzó muchísimo en los enjuiciamientos. Por otro lado, como yo te decía, políticas de memoria, verdad y justicia tiene que ver con la creación de sitios de memoria allí donde hubo centros clandestinos de detención y exterminio y desaparición de personas. Ustedes sabrán, bueno, lo que fue la ESMA, lo que fue, bueno, en Buenos Aires hay varios, ¿no? El Olimpo, Virrey Ceballos, muchísimos que fueron y hoy están convertidos en espacios de memoria, espacios de promoción de los derechos humanos, espacios de cultura. A lo largo de todo el país hay más de 500 centros de sitios de memoria, ¿no? Yo les contaba del Conti en la EXESMA, pero están en muchos lugares. Bueno, que se haya incorporado en la currícula estudiantil, educativa, Sobre el todo, ¿no? Eso es 24 muy de marzo, importante. ¿no? Claro, formando a los chicos y chicas, digo, sobre este tema tan importante. Todo eso hace pensar que es muy minoritario realmente el grupo de negacionistas que hoy pueden decir que aquí no pasó nada o que eso es una fantasía de algunos locos, ¿sí? Y me parece que tenemos que estar orgullosos como país de eso, de esa lucha, de ese proceso, y de hoy tener como yo siempre lo digo, ¿no? Como basamento ético de nuestra democracia, los derechos humanos. Matías, ¿qué tal? Carlos Sí. te saluda. Hola. Y me quedé pensando cuando decís negacionistas y se me viene a la cabeza un grupo de gente que anduvo circulando por los medios, por algunos medios, y pienso, por ejemplo, en lo pérfido que creo que estuvo... Ahora ya el productor de La Nación Más, que dice, che, 24 de marzo, traigamos a lo pérfido. Bueno, en fin. Ahora, dentro de este grupo de negacionistas, como el expresidente también, que decía, bueno, no sé si fueron 9.000 o 30.000, la verdad que no, es un debate en el que no tiene sentido. Y un grupo más, aparece Larreta por primera vez, el jefe de gobierno de la ciudad, contando una anécdota personal, bueno, la desaparición de su padre por unos días. ¿Te parece, qué reflexión hay? Porque hay un quiebre en este grupo de figuras de la derecha en el que ahora una reconoce, bueno, que hubo un terrorismo de Estado o bueno, cuenta su anécdota del horror. ¿Te parece que hay un quiebre ahí, algo nuevo, una novedad? A mí me parece que es muy rescatable lo de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Por lo que vos decís, digamos, porque él
integra, digamos, un espacio político que no todos piensan como lo pérfido, que por otro lado no está en ese espacio político, pero de todas maneras es parte de la derecha más, digamos, más rancia de este país. Pero durante los 4 años del gobierno de Macri vivimos retrocesos, ¿no? Los juicios no fueron acelerados en la manera que tenían que ser, que se tendrían que haber desarrollado. Ustedes recuerdan, un ejemplo del consenso que hablaba antes es la plaza del 2x1 en 2017. Fue un país que se paró contra esa medida que iba a tomar la Corte Suprema del 2x1, o sea, de conmutar la pena de los genocidas. Y recuerdan que no pudo avanzar esto y que hubo una ley del Congreso que lo frenó, producto de la movilización social que hubo en nuestro país. O sea que eso demuestra que bueno, si bien es minoritario, como vos decís, hay grupos, como lo pérfido cuando pone en duda el número de desaparecidos, o como Macri cuando habla del curro de los derechos humanos, o como Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, pero a la vez aparecen personas como Rodríguez Larreta o Daniel Lipovetsky, que están militando en el mismo sector, que no tienen la misma posición con respecto a esta cuestión. Y me parece que eso es muy valorable porque da cuenta de que el consenso es mucho más amplio. A veces uno no sabe si lo hacen porque conviene o porque lo piensan. Yo creo que lo piensan. Pero de eso se trata la hegemonía, ¿no? Cuando se dice, bueno, hay una hegemonía con un tema. Uno no puede decir lo contrario porque está mal. Y hoy creo que está muy mal decir. Pero no está muy mal porque alguien diga que está muy mal. Está muy mal porque es defender lo indefendible. Y me parece que la gente se da cuenta que por ese camino no se llega a ningún lado. Entonces, rescatar que hay sectores de la derecha democrática que tienen otra posición me parece muy, muy importante. Totalmente. Te hago una consulta, hablando con el tema de los derechos humanos que hoy están, se ha producido un gran avance con respecto a el reconocimiento de ellos. Si vos tuvieras que hacer una reflexión, ¿cuáles son los derechos que vos creés que hoy están más avasallados? Y mirá la pregunta que te estoy haciendo. Sí, difícil, porque digo, obviamente como toda opinión va a ser muy subjetiva, porque no tengo datos acá concretos, pero por un lado me parece que la lucha por los derechos humanos nunca termina, ¿no? Porque no es que terminó la dictadura y bueno, no hay más violación a los derechos humanos. En democracia tenemos una larga lista de casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que sería larga de enumerar en este momento. Uno puede pensar en Santiago Maldonado, puede pensar en Facundo Astudillo, digo, los más cercanos, ¿no? Sí. Me parece que el desafío un poco de tomar el legado de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Que es lo que conmemoramos el día del 24 de marzo también. Sí. El legado es esa lucha por transformar este país y luchar contra las violaciones por los derechos humanos, ¿no? Ahí hay una continuidad. Si bien el contexto es distinto y los temas son otros, en ese sentido es importante trabajar con las nuevas generaciones, digo, desde el punto de vista educativo, como te decía, desde los centros. Bueno, dicho esto, digo, me parece que la violencia institucional, que es el caso que te decía de Santiago Maldonado, Facundo Astudillo, muchos más, sería larguísimo porque, bueno, está Walter Bulacio hace muchos años, bueno, la gente que mata a la policía, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, ese es algo en lo cual hay que avanzar mucho más. Me parece que se ha avanzado algo, por ejemplo, entre las Fuerzas Armadas, digamos, me parece que en las fuerzas de seguridad hay que avanzar más en ese sentido. No digo que esté todo hecho en las fuerzas militares, pero me parece que hubo un proceso, que algo se avanzó. Me da la sensación que hay que trabajar mucho en temas de derechos humanos en las fuerzas de seguridad. Entonces diría que un caso importantísimo de la violación de los derechos humanos es la violencia institucional, ¿no? Totalmente. Por otro lado, hay otras violaciones a los derechos humanos, ¿no? Uno puede pensar en los pueblos originarios, ¿sí? Que históricamente han sido violados sus derechos y sus propiedades. Y siguen siendo. Y siguen siéndolo, por eso digo que hoy es un tema, Sí. aunque mucha gente dé vuelta la cara, no lo quiera ver, o inclusive los acuse de terroristas, como fue el caso del invento de la RAM, como fue lo de Santiago Maldonado. Digo, ahí hay una gran deuda pendiente, que la Constitución del 94 avanzó mucho en el reconocimiento comunitario de la tierra. Ahora hay que hacer ese artículo, hay que hacerlo que sea realidad. Y eso cuesta muchísimo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después siempre decía Evita, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho. Y hoy creo que estamos pasando momentos difíciles en cuanto a la cuestión alimentaria, a la pobreza. Los derechos ambientales, que son tan fundamentales hoy, que
estamos en plena discusión, ¿no? Sobre cuando hablo de derechos ambientales pienso en cómo se trabaja la tierra, en cómo se cultivan los alimentos. Un poco venían hablando con alguien antes de que hablemos nosotros, ¿no? De la huerta. Bueno, digo, hay Claro. toda una franja de derechos ambientales que me parece que hay que luchar mucho, trabajar mucho. Las nuevas generaciones lo están haciendo, por suerte. Y por otro lado, no hay que dudar que falta mucho, pero se ha avanzado mucho en la cuestión del feminismo, ¿no? Y de las disidencias sexuales. Me parece que un ejemplo de eso son las leyes del matrimonio igualitario, la identidad de Gracias a género Cristina. y la del aborto, El pero aborto. no podemos negar que falta muchísimo para tirar abajo el patriarcado. Falta muchísimo. Bueno, eso es otra deuda pendiente de nuestra democracia en la cual se ha avanzado bastante, pero falta mucho. Es verdad. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque la verdad que es un tema que da para hablar muchísimo, como decías vos, sobre todo teniendo en cuenta los avances y también los retrocesos que se han dado en algunas ocasiones, ¿no? Así que tenemos que cerrarlo. Te agradezco muchísimo realmente la comunicación y tu predisposición y tiempo siempre para con nosotros y para hablar sobre todo de estos temas que son tan importantes y tan actuales. No, gracias a ustedes, un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias. Gracias.